En este video aprenderemos cómo hacer un análisis de diagramas de torta al comparar diagramas circulares. El ejemplo dice así: los siguientes gráficos representan la producción total de energía por diferentes fuentes en el año 2005 y 2015. Y tenemos por acá un par de gráficos. Analicemos los gráficos antes de siquiera abordar las preguntas. Nos están hablando de producción total de energía en dos años diferentes, en el 2015 y en el 2005. Entonces 2005 por acá, 2015 por acá. El total producido del 2005 se refiere a 200 TWh. TWh significa terawatts por hora, y en el 2015 se produjo un total de 220 terawatts por hora. Las fuentes de energía encuestadas son las siguientes: nuclear, carbón, gas y otros. Nuclear se representa con amarillo oscuro, carbón con morado, gas con amarillo claro y lila para otros, y lo mismo sucede en ambos diagramas. Entonces vámonos a la pregunta. Dice: ¿cuál fue el decrecimiento de producción de energía del carbón entre el 2005 y del 2015? Bajemos un poquito el gráfico para tener más espacio. Démosle solución a estas preguntas. La naturaleza de la pregunta nos dice cuál fue el decrecimiento de producción de energía. O sea, nos están preguntando por el total producido. Sin embargo, lo que contamos en los gráficos son los porcentajes. Dado que nos están hablando de exclusivamente carbón, lo que nos interesa es la porción morada de los gráficos, es decir, el 45% y el 36%. Y necesitamos calcular cuánto es el 45% de 200 y cuánto es el 36% de 220. Es claro que sí hubo un decrecimiento porque 45 es más que 36, es decir, que hubo un decrecimiento del 9%, sin embargo nos están solicitando es el producido, la producción. ¿Listo? Entonces vamos a calcular el 45% de 200. Tomamos 45% y lo multiplicamos por 200. ¿Sí? Eso va a ser igual a 45 sobre 100 por 200. Usted se puede ahorrar este paso, ya lo hemos hablado en videos anteriores. Si usted tiene una calculadora científica, usualmente solo basta con que usted coloque 45% por 200 y obtendrá el resultado. A mí me gusta hacerlo así porque usted puede simplificar rápidamente los ceros, y 45 por 2 es 90, o simplemente lo hace como habitualmente se acostumbra, lo vuelve un decimal por 200, y 0,45 por 200 será 90 terawatts por hora. Procedemos a calcular el 36% de 220. No se les puede olvidar que aquí ya estamos hablando de más producido en el 2015. Entonces el 36% por 220 va a ser igual a 36 sobre 100 por 220. Eso va a ser igual a 0,36 por 220, que nos dará 79.2 terawatts por hora. Entonces recuerde que estamos hablando de decrecimiento, ¿ok? No se nos puede olvidar que este fue el producido por el carbón en el 2005 y que este fue el producido por el carbón en el 2015. Para hallar ese decrecimiento tendremos que hallar la diferencia entre estos dos valores. Haciéndolo por acá, tendremos entonces 90 terawatts menos 79.2 y obtendremos que eso es igual a 10.8 terawatts por hora. ¿Sí? Volvamos a la pregunta. ¿Cuál fue el decrecimiento de producción de energía del carbón entre el 2005 y el 2015? Haciendo nuestros cálculos, determinando el 45% de 200 del 2005 y el 36% de 220 en el 2015, tenemos que el decrecimiento en la producción fue de 10.8 terawatts por hora. Volvamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta, la B, nos dice: si el total de energía producida fue del 7% más en el 2010 que en el 2005, ¿cuál fue el porcentaje de cambio en la producción total de energía entre el 2010 y el 2015? Entonces veamos, si el total de energía producida fue del 7% más en el 2010. Note que nos están incluyendo un nuevo año, el 2010, pero nos están facilitando cuánto más se produjo en el 2010 y con respecto a quién, que es el 2005. Entonces ya sabemos que en el 2005 se produjo 200 terawatts, ¿sí? Entonces aquí estamos calculando para el 2010. Entonces se produjo 200 terawatts. Sí, pero en el 2010 se produjo un 7% más. Entonces calculemos cuánto es el 7% de 200 para saber cuánto más se produjo en el 2010. Entonces por 7%, eso va a ser igual a 200 por 7 sobre 100.
¿sí? Podemos utilizar la estrategia de los ceros o simplemente los decimales, ¿sí? Por 0,07 y obtendremos que fue de 14 terawatts por hora. ¿Qué quiere decir eso? Que en el 2010 se produjo 14 más que en el 2005. Pero evidentemente en el 2005 ya sabíamos que se había producido 200. Entonces bastará con que le sumemos 200 y obtendremos que en el 2010 en total se produjo 214 terawatts por hora. ¿Sí? Este es el producido total en el 2010. Vamos a la pregunta. ¿Cuál fue el porcentaje de cambio en la producción total? Note que de momento no tenemos porcentajes, tenemos cuánto se produjo en total en el 2010 y cuánto se produjo en total en el 2015. Podríamos hacer un procedimiento igual al que ya habíamos hecho para la pregunta A para determinar cuál es esa diferencia, ¿sí? ¿Cuál fue ese crecimiento que hubo o decrecimiento, ese cambio? Entonces calculemos por acá el cambio y tendremos, recuerde, 220 en el 2015. Entonces 220 en el 2015 menos 214 que fue el producido en el 2010 para un total de 6 terawatts por hora. Es decir, que se produjo un cambio de 6 terawatts entre el 2010 al 2015, un crecimiento en este caso. Para calcular el porcentaje, porque volvamos nuevamente a la pregunta, nos dicen porcentaje de cambio en la producción total de energía, no se nos puede olvidar, necesitamos un porcentaje. Calcularemos el porcentaje de la forma habitual. 6, que es lo que nos interesa calcular el porcentaje, ¿cierto? Comparado al total producido en el 2010, porque vamos del 2010 al 2015, entonces lo comparamos al total y lo multiplicamos por el 100%. 6 entre 214 es igual a 0,028 por 100, nos dará un total de 2,8%. ¿Qué quiere decir esto? Que el crecimiento o el cambio porcentual entre el 2010, este que tenemos por acá, y el 2015 fue de 2,8%. ¿Sí? Ese fue el cambio en la producción. Positivo, afortunadamente, según este gráfico. Espero que este video haya sido de provecho para entender cómo comparar diagramas de torta o diagramas circulares.